En esta ocasión resolveremos el siguiente ejercicio que dice: un ciclo Rankine simple usa agua como fluido de trabajo, la caldera opera a 6000 kPa y el condensador a 50 kPa. A la entrada de la turbina la temperatura es 450 grados Celsius, la eficiencia isentrópica de la turbina es 94%, las pérdidas de presión y de la bomba son insignificantes y el agua que sale del condensador está subenfriada en 6.3 grados Celsius. La caldera está diseñada para un flujo másico de 20 kilogramos por segundo. Determine la tasa de adición de calor, la potencia necesaria para operar la bomba, la potencia neta y la eficiencia térmica. Empezaremos escribiendo los datos. Entonces vamos a empezar. Vamos a ver que tenemos que en el punto 1 tenemos una presión de 50 kilopascal. Además nos están mencionando algo de dice el agua que sale del condensador está enfriada en 6.3 grados Celsius. Eso le voy a poner la diferencia de temperatura subenfriada del subenfriamiento es de 6.3 grados Celsius. En el punto 2 tenemos algún dato, ¿no? En la presión 3 es de 6000 kilopascal y esta presión 3 también es la presión 2. Tenemos también que la temperatura al entrar a la turbina, que es la temperatura 3, es de 450 grados Celsius y nos están dando la eficiencia isentrópica de la turbina, que es de 94%, punto 94. Nos dan el flujo másico es de 20 kilogramos por segundo. Entonces vamos a empezar a resolverlo. Entonces vamos a ver el procedimiento. Empezaremos primero calculando la tasa de adición de calor, ¿sí? En este caso, la tasa de adición de calor, analizaremos la caldera y haremos un balance de energía en la caldera en kilowatts. ¿Qué significa? Que sería flujo másico por H2 más la tasa de adición de calor va a ser igual al flujo másico por el H3. Por lo tanto, la tasa de adición de calor va a ser igual al flujo másico por el H3 menos el H2. Entonces vamos a ver de qué manera calculamos el 2 y el 3. Lo más sencillo es empezar calculando en el 3 porque en el 3 yo tengo las dos propiedades que me van a permitir identificar la fase. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Nos vamos a ir a la tabla A5. En la tabla A5 del libro de termodinámica de Cengel y vamos a calcular la temperatura de saturación a 6000 kilopascal, que es la presión, y es un valor de 275.59 grados Celsius. La temperatura, en este caso en el punto 3, que es de 450, esa temperatura
va a estar por arriba de la temperatura de saturación que se acaba de leer de la tabla 5. Entonces, cuando esto sucede, decimos que la fase es vapor sobrecalentado. Vapor sobrecalentado. Por lo tanto, para leer la H3 nos vamos a ir a la tabla A6, que es la del vapor sobrecalentado, y a una presión de 6000 kilopascal y a la temperatura de 450 grados Celsius. Obtenemos que el valor de H3 es de 3302.9 kilojoules por kilogramo. Ya teniendo ese valor, ahora vamos a ver de qué manera determinamos el H2. Para eso vamos a analizar la bomba. Entonces, para la bomba, lo que hacemos es que es esta parte, es del 1 al 2. Voy a realizar un balance de energía por unidad de masa. Por lo tanto, nos va a quedar que sería H1 más el trabajo de la bomba va a ser igual a H2. Entonces, de esta manera calculamos H2 y el trabajo de la bomba de manera ideal lo calculamos como el volumen específico a la entrada por la presión 2 menos la presión 1. Entonces aquí nosotros ya tenemos presión 1 y presión 2, que serían la presión 2 es la de 6000 kilopascal y la presión 1 es de 50 kilopascal. Nada más vamos a ver cómo vamos a obtener el volumen específico. Entonces aquí analizamos esta parte. Dice, el agua que sale del condensador está subenfriada en 6.3 grados Celsius. ¿Qué significa eso? Que la temperatura a la cual va a salir el agua aquí va a estar por debajo 6.3 grados de la temperatura de saturación a la presión de 50 kilopascal. ¿Cómo lo determinamos? Ese delta T de su enfriamiento va a ser igual a la temperatura de saturación a 50 kilopascal menos T1. Y aquí vamos a despejar T1. Entonces sería igual la temperatura de saturación a 50 kilopascal de la tabla A5 le corresponde 81.3 grados Celsius menos el delta T que es del de 6.3 y va a ser igual a 75 grados Celsius. ¿Sí? Entonces esta temperatura es la de este punto. ¿Sale? La T1. Entonces, esta temperatura va a estar por debajo de los 81.3, que es la temperatura de saturación a 50 kilopascal. Entonces, ese punto 1 ahora es líquido, comprimido o subenfriado. ¿Sí? La T1 está por debajo de la temperatura de saturación a 50 kilopascal. Entonces, por lo tanto, para poder leer la H1 y el volumen 1 que vamos a necesitar utilizamos la aproximación a líquido saturado. La aproximación a líquido saturado consiste en leer la propiedad a la temperatura. Entonces utilizamos la tabla A4
Y de esa tabla A4, el B1 que necesito en esta fórmula es aproximadamente igual al BF a 75 grados Celsius y el H1 es aproximadamente igual al HF a 75 grados Celsius. En eso consiste la aproximación a líquido saturado. Entonces, por lo tanto, vamos a obtener lo que es el trabajo primeramente. Entonces decimos que el trabajo de la bomba va a ser igual. El BF a 75 de la tabla A4 le corresponde un valor de 0.001026 metro cúbico por kilogramo, que te multiplica, en este caso era 6000 menos 50 kilopascal. Kilopascal por metro cúbico es el kilojoules y vamos a obtener que el trabajo de la bomba va a ser 6.10 kilojoules por kilogramo. Ya teniendo esto, vamos a despejar el H2, que es el que andamos buscando. Va a ser igual al H1, que es el HF a 75 grados, es de 314.03. Se le suma 6.10 y vamos a obtener que serían 320.13 kilojoules por kilogramo. Entonces, para el cálculo de la tasa de adición, nada más sustituimos los valores de la entalpía y el flujo másico. En este caso, el flujo másico es 20 kilogramos por segundo. El H3 es de 3302.9 kilojoules sobre kilogramo y el H2 es de 320.3. Por lo tanto, la tasa de adición de calor es de, al hacer la operación nos queda 59.655.4 kilowatts. Y este sería el primer resultado. Para la potencia consumida por la bomba, lo único que tenemos que hacer es el 6.10 kilojoules por kilogramo, lo multiplicamos por el flujo másico. Tendríamos que la potencia consumida por la bomba va a ser igual a los 20 kilogramos por segundo por el valor que era de 6.10. 6.10 kilojoules por kilogramo. Entonces vamos a obtener kilogramos sobre kilogramo nos da la unidad y obtenemos un valor de 122 kilowatts. Ese sería el resultado para la potencia consumida por la bomba. Ahora lo que vamos a hacer es calcular lo que es la potencia de la turbina. Entonces la potencia de la turbina en este caso es el flujo másico por H3 va a ser igual al flujo másico por H4 más la potencia de la turbina. Entonces tendríamos que la potencia de la turbina va a ser igual al flujo másico por H3 menos H4. Ya se tiene el H3, que en este punto, aquí está, nos falta calcular el H4. Para calcular el H4 utilizamos lo que es el valor que nos dan de la eficiencia isentrópica de la turbina,
que es del 94%, y decimos que la eficiencia isentrópica de una turbina es el trabajo real sobre el trabajo ideal. Por lo tanto, ya aquí vamos a obtener que sería H3 menos H4 entre H3 menos H4S. Lo que tenemos en esta parte, recuerden, es el trabajo real. Entonces, ya tenemos H3, vamos a calcular H4S. En el punto 4 lo que tenemos es que es la presión es igual a 50 kilopascal. Además es una expansión isentrópica. Decimos que la S3 es igual a la S4S. Y para la S3, así como se calculó de la tabla 6 para calcular la H3, igual en la tabla 6 a la presión de 6 megapascales y 450 grados Celsius se determina la S3, que le corresponde a 6.7219 kilojoules sobre kilogramo Kelvin. Identificamos la fase en el punto 4. Para ello nos vamos a ir a la tabla A5 y a una presión de 50 kilopascal. A una presión de 50 kilopascal vamos a obtener los valores de SF y de SG. SF a 50 kilopascal de la tabla A5 es de 1.0912 kilojoules sobre kilogramo Kelvin, y la SG va a ser igual a 7.5931 kilojoules sobre kilogramo Kelvin. El valor que tenemos es de 6.7219, que está entre el SF y el SG. Por lo tanto, el punto 4 de manera ideal es mezcla saturada líquido-vapor. Por lo tanto, para obtener el H4S va a ser igual al HF a 50 kilopascal más la calidad 4S por el HFG a 50 kilopascal. Esos datos los vamos a obtener de la tabla A5, el HF y el HFG a 50 kilopascal. Pero no tenemos la calidad en el punto 4, por lo tanto hay que calcularla a través de los valores de la entropía. Entonces el X4S va a ser igual a la entropía 4S menos la entropía F a 50 kilopascal entre la SFG a 50 kilopascal. Entonces sustituimos, el S4 es de 6.7219 menos el SF, aquí está, 1.0912, y esto va dividido entre SFG a 50, que es la diferencia entre el SG y el SF, y le corresponde un valor de 6.5019, y sería que la calidad en ese punto sería 0.8660. 86.6. Entonces ya con eso podemos determinar la H4S de la siguiente forma. Entonces H4S va a ser igual a el HF a 50 kilopascal es de
340.54 más 0.866 que te multiplique al HFG a 50, que es de 2304.7 y corresponde a 2336.4 kilojoules por kilogramo. Entonces, ya teniendo el H4S, vamos a despejar. Recuerden que el trabajo real es esto, H3 menos H4, que es lo que tenemos acá. Entonces vamos a despejar esto. Por lo tanto, H3 menos H4, al despejarlo, nos quedaría la siguiente forma. H3 menos H4 sería igual al valor de la eficiencia isentrópica de la turbina, que es de 94%. Entonces sería 0.94 por, aquí sería H3, que era de 3302.9, 3302.9 menos el H4S, que es de 2336.4, y vamos a tener que el valor es de 908.51 kilojoules por kilogramo. Entonces, esto sería H3 menos H4. Entonces, a este valor lo multiplicamos por el flujo másico y tenemos la potencia de la turbina. Entonces, la potencia de la turbina sería igual a los 20 kilogramos por segundo por los 908.51 kilojoules por kilogramo, y esto es igual kilogramo sobre kilogramo nos da la unidad, y kilojoule sobre segundo es kilowatt, por sería de 18.170.2 kilowatt. Este sería el resultado para la potencia de la turbina. Ahora lo que hacemos es, ya tenemos la tasa de adición de calor, la potencia necesaria para operar la bomba, la potencia neta, donde la potencia neta va a ser igual a la potencia de la turbina menos la potencia de la bomba. Sustituyendo sería 18.170.2. Le restamos los 122 kilowatt. 122, y tendríamos que la potencia neta es de 18.048.2 kilowatt. Y ya para concluir, obtenemos la eficiencia térmica, que va a ser igual a la potencia neta entre la tasa de adición de calor, que va a ser igual a 18.048.2 entre
59.655.4. 59.655.4. Y esto va a ser igual a 0.3025. Lo multiplicamos por 100, obtendríamos 30.25%. Sería el valor de la eficiencia térmica para este ciclo.